Conductas humanas. Comportamiento tiene el clima, y el que estamos teniendo es un comportamiento ya inaguantable. Ya estoy a punto de quitarme el saco. El clima tiene comportamiento. Los animales distintos al ser humano sí derivan comportamientos, pero en el ser humano, por aquello de la manera como aparece en el mundo, de él la prédica de las conductas, conductas por acción, pero también conductas por omisión. Por suerte que y hablo en primera persona, para mí, las normas constituyen solo pautas que intentan orientar la voluntad individual o colectiva del sujeto en atención a los derechos de terceros. Y miremos cómo cambia el panorama inmediatamente. Porque esa inicial definición que se hacía de la norma era obediente a la época en la que el juez, según se viene diciendo, solo trabajaba una metodología de subsunción. Prácticamente el juez ejercía el rol de aplicador de las normas. Pero es que hay algo más gravoso a este propósito, y es lo siguiente. Pregunto en primera instancia a los estudiantes: cuando yo someto a consideración de un juez mi causa, ¿qué es lo que espero ocurra? ¿Ah? ¿Qué se le concede? No. Sí, que se satisfaga mi interés. Perfecto. ¿A través de qué? Que la decisión se ajusta. Que la decisión se ajusta. Pero en uno y otro casos, ¿qué es lo que yo espero que haga el juez? Que decida, que profiera una sentencia, que haya una resolución que le ponga fin a ese trance, a esa vivencia, a esa experiencia, porque un proceso es una experiencia, es un elemento vivencial, y en tratándose del derecho penal, con el adjetivo del tormento, la angustia, la zozobra, la preocupación. Pero ¿qué era lo que ocurría dentro de esas líneas de mera subsunción y aplicación de la norma? Que si el juez no encontraba una norma que pudiera responder al caso, se declaraba inhibido y había sentencias inhibitorias. Pregunto a los estudiantes, después de 8, 10 años, 12 años de litigio, y que la sentencia sea inhibitoria, ¿motivo de complacencia? ¿Cuál era la emoción de un contendiente cuando la sentencia era inhibitoria? Y esa era una de las consecuencias de la limitación a la que se sometía al juez en esas condiciones. Aplicar un silogismo, ¿no? Premisa mayor, conclusión, no podía entender. Era una materia totalmente silogística, donde la premisa mayor, la norma en sí misma, en el caso del derecho penal, la premisa menor, la observación sobre la acción o la omisión y la aplicación de la inferencia. El más sencillo de los silogismos.
sino que veo que aquí son muy aventajados, porque ya el estudiante tocó ese central tema, pero ciertamente era una acción totalmente silogística. Pero es que hoy en día el silogismo es apenas un argumento más. Desde el cuadro filosófico, el trabajo del mundo de las ideas de Platón, el silogismo establecido en la doctrina aristotélica, trabajos que fueron desarrollados entre otros por San Anselmo, Agustín y Tomás de Aquino, siguen dándole el aporte de suficiencia a los estudios filosóficos. Y con todo el respeto que merece Hart, Dworkin, Austin, pero es que la base es inamovible, y por eso seguimos sosteniendo: el derecho siempre ha sido el mismo, pero distinto, permanente, perenne, acompañante del sujeto en el proceso histórico de la humanidad. Y por eso, en la parte final quizá, veremos el porqué de un paso de la aplicación a la interpretación. Porque con la interpretación surge una palabra que es totalmente científica: creación. Cuando yo hablo de la creación, debo instarme en el momento en que el hombre aparece en el mundo. ¿Cuándo aparece el hombre en el mundo? Y sostengámoslo desde las dos teorías que conocemos al respecto. ¿Cuándo aparece el hombre en el mundo? ¿Empieza la semana? ¿Cuándo empieza la materialmente? Materialmente. Ah. Sí, materialmente. Hay dos teorías que intentan explicar la aparición del hombre en el mundo. La mal llamada religiosa, que no es religiosa, la creacionista, sino que está expuesta en un texto que se le ha tildado de religioso cuando es un texto totalmente histórico. El abogado que no haya leído la Biblia deja de llamarse así. Es un relato histórico. ¿Y cuándo es que aparece, según ese relato histórico, el ser humano? ¿Cuándo aparece? Cuarto día. Cuando Dios crea a Adán y Eva. ¿Cuándo qué? Cuando Dios crea a Adán y Eva en el séptimo día. Bueno, sí, es en el séptimo día. Cuando ya había algo, ¿no? Cuando ya se había superado el vacío. Es decir, cuando ya teníamos información. Porque el mundo está lleno de información. Si no hubiese información, habría un vacío, que es la coincidencia con la nada. De acuerdo con la Biblia, existía una nada, porque dice Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Inicia así, dando a entender que antes de ese principio no existía absolutamente nada. Básicamente allí iniciaría, pues, inicia el documento histórico que es la Biblia, pero inicia también a conformarse la teoría esa de la creación, a partir del primer párrafo del Génesis. Es en el Génesis donde aparece plasmada esta fórmula de relato. Pero ¿dónde está lo interesante? En que el hombre aparece después de estar
ya todo lo considerado era bueno. Hay que leerlo. Y consideró que era bueno. Y siguió, consideró que era bueno. El hombre aparece después de la primera parte de la creación. Pero antes de aparecer el ser humano, ¿qué era lo que encontrábamos? De lo que él después forma parte. La naturaleza. Una naturaleza con 3 condiciones específicas: armonía, equilibrio y proporcionalidad. Según la teoría evolucionista, como su nombre lo indica, somos el resultado de un proceso. Común denominador: aparición posterior del ser humano. Solo que ese ser humano, en una y otra teorías, cargado de una riqueza igualmente natural. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero por ahora me interesa que aceptemos y admitamos cómo el ser humano aparece en el mundo en un cierto momento. Y desde ese cierto momento, en unas condiciones, en puntos claves, iguales al hoy, iguales al hombre que estamos en este instante divisando como nuestro próximo, es decir, nuestro prójimo, nuestro semejante. El hombre que viene al mundo con la necesidad de comer, cuerpos gloriosos, no sé, se habla de ayunos de 40 días. Hombres con ánimos para calmar la sed. Hombres que requieren del oxígeno para respirar. Porque toda esta desenvoltura es la que llega a convertirse en la palabra dignidad. Son expresiones de antaño, arcaicas, pero que no pocas veces se nos quieren mostrar como lo máximo. Y se subraya, de acuerdo con lo visto hasta el momento, que si el hombre es un producto de la armonía, el equilibrio y la proporcionalidad, lo menos que se espera de ese hombre es que sea respetuoso de aquello de lo que proviene, respetuoso de la proporcionalidad, del equilibrio y la armonía. Porque en la medida en que rompa esos criterios, se le afecta su natural razón de ser. Pues bien, hay una naturaleza ya aquí advertida, y de acuerdo con eso, en lo que pretendemos aquí desarrollar, la ley en su aspecto positivo recoge la información de lo natural. Y hago otro paréntesis aquí, porque quien niega el iusnaturalismo se niega a sí mismo. Solo que la contienda es ideológica.
para defender el iuspositivismo yo no debo necesariamente negar el iusnaturalismo. Más bien agradecido el iuspositivismo debía estar con el iusnaturalismo, porque fue de donde tuvo sacar para también entregar su teoría. Y en eso estamos totalmente de acuerdo con el profesor Robert Alexy. Él no plantea nada nuevo, sino que hace una teoría de la teoría, es decir, una metateoría. Que la teoría del discurso racional es una teoría de la argumentación jurídica. Insístese, una teoría de la teoría. En consecuencia, cuando había esa limitación en el juez era considerado la boca de la ley. Jurisdicto. Era un lector, aplicador de ley, reduciéndosele una opción que, como veremos luego, constituye fluido natural, pero que podemos adelantar al respecto lo siguiente: al mundo vinimos a pensar, no a que otros piensen por nosotros. Porque en el caso de la ponderación, lo que hace el juez simplemente pensar para sopesar en punto de los principios para tomar una decisión. Pensar, el pensamiento. Entonces, si la aplicación de la ley surgía como un proceso mecánico, el cual resultaba extraño al fenómeno de la interpretación, los vacíos legislativos y las contradicciones entre normas de un mismo cuerpo normativo demostraban la insuficiencia del fenómeno aplicación de la ley. Pues en lo primero carecía de premisa mayor, y en lo segundo el juicio silogístico estaba presidido por dos premisas mayores. Se derrumba la concepción del juez boca de la ley. Encontramos en la sentencia que se recomienda acá, C-836 de 2001, estas categóricas expresiones. Por tal motivo, la labor del juez no puede reducirse a una simple atribución mecánica de los postulados generales, impersonales y abstractos, consagrados en la ley a casos concretos, pues se estarían desconociendo la complejidad y la singularidad de la realidad social, la cual no puede ser abarcada por completo dentro del ordenamiento positivo. De ahí se deriva la importancia del papel del juez como un agente, cambio de rol, agente racionalizador e integrador del derecho dentro de un Estado. Un cambio de rol inevitable, porque el juez pasa de ser un enfermero de inyección a habilitarse un trabajo en el quirófano. Se convierte en creador de derecho. Una fuente adicional en virtud de la cual el derecho busca responder a los nuevos retos. Porque antes el reto era mantener la norma por la norma. Ahora el reto consiste en reconocerle y efectivamente autorizar el goce de unos derechos que derivan de la naturaleza humana. Derechos fundamentales.
por contera, esa nueva expresión del rol del juez, la de ser racionalizador, se repite, deriva o es una consecuencia del paso de la aplicación a la interpretación. La interpretación no es solo literaria, es decir, yo no interpreto de una manera única y primigenia textos que guardan escrituras literarias. No. Yo puedo hacer hermenéutica ontológica. Esto es leer los hechos, leer los sucesos, leer las circunstancias, animarme por una relación directa con la realidad, porque no tendríamos hesitación alguna en afirmar cómo en ese cuadro de dependencia del juez a la norma, el imposible la realización del ejercicio de observación a lo que estaba por fuera de la norma. Por consiguiente, la racionalidad tiene un espectro abarcante. No se limita a aquello según lo cual del ser humano espérase el uso de la razón, sino que la racionalidad también descrita por las múltiples opciones con que cuenta el sujeto para enderezarse, comprender y entender una realidad. Algunos psiquiatras es por lo que ubican como una facultad mental la razón o el juicio. En mi opinión, algo que también señalaremos en próximos minutos, el juicio y la razón serían más bien consecuencia de las facultades mentales con que venimos dotados al mundo. En otros términos, el juicio y la razón, producto, resultado, desmembración de la conciencia, la inteligencia, el pensamiento, la memoria y la sensopercepción. Pero ya volveremos a ello. La racionalidad de la interpretación judicial viene demandada por la jurisprudencia constitucional en virtud a que la creación del derecho es compartida. Ya lo estamos señalando. El juez es un creador de derecho. Es necesario que la estabilidad sea una garantía jurídica con lo que puedan contar los administrados y que cobije también a la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico. Solo así se puede garantizar la vigencia de un orden justo. Artículo 2 de la Carta Política. Sentencia C 335 de 2008. Debe aclararse que cuando se trata de determinar si una conducta es punible en el ámbito de la tipicidad y la determinación cualitativa y cuantitativa de la punibilidad, el intérprete debe mantenerse anclado al principio de legalidad en términos rigurosos, para no restringir los derechos fundamentales más allá de lo dispuesto por el tenor literal de la ley. Empero, cuando se trate del análisis de situaciones que lo beneficien, como las eximentes de responsabilidad y los atenuantes punitivos, es válido ir más allá de la letra de la ley. Y aquí quiero comentar a los estudiantes
que mientras hacía lo posible para darle orden al discurso, consideraba que esto podía resultar tan sencillo como complejo. Sencillo porque si estamos hablando de una introducción al derecho penal constitucional, en un primer apéndice, el que entendamos qué es el derecho penal constitucional, y en segundo lugar la aplicación de la norma penal bajo el cobijo de ese derecho penal constitucional. En la primera de las formas, la sencillez estribaba en que si refiero a la aplicación de la pena, la difusión de la sanción, la dosimetría punitiva, pues acá inamovible el principio de legalidad, o hasta el momento inamovible. De igual manera, si la referencia se hacía a la tipicidad porque el nomen iuris de las conductas que son alteradoras o vulneradoras de bienes o intereses jurídicamente tutelados es tarea del legislador, como también tendría que ser tarea de los que, auspiciados por la Constitución, pueden reglar en el asunto, porque no olvidemos que tratándose del derecho penal, tanto la ley sustancial como la procedimental han sido resultado de actos legislativos. Es decir, no se ha tenido para nada en cuenta el proceso, el procedimiento legal ordinario establecido en la Carta Política. Pero también decía, y aún dentro del cuadro de la sencillez, que los principios constitucionales no se pueden alterar, porque si ya no es solo cuestión de subsunción, hay unos principios que valorados han de acompañar la decisión o la resolución judicial. Presenté el programa en 10 minutos y me despedí de los estudiantes y hasta la próxima. Pero nos estamos dando cuenta que no hay la tal sencillez. ¿Dónde estriba pues la complejidad? Entre otros terrenos, en la evolución y los cambios, esos puntos simbióticos a los que se ha venido sometiendo el derecho. ¿Qué razones? A granel. Razones políticas, razones económicas, razones sociales. Pues fíjense ustedes que si algo nos produce algún escozor, reconocer que el realismo jurídico surge en el Tercer Reich. Ese es el comienzo, el génesis del realismo jurídico, solo que allí se llevó a los extremos, porque el juez pasó de ser un creador de derecho a ser el mantenedor y el refrigerante de un concepto violador de derechos fundamentales. Y me pregunto si era mejor haber acudido a la primera de las fórmulas o a la segunda. Pienso que siempre la complejidad es la que nos hace aventureros responsables, porque en esas aventuras es donde descubrimos elementos de juicio tales como este planteamiento de la naturaleza como equilibrio, proporcionalidad y armonía no está en ningún texto. La referencia sí en las antropologías filosóficas, en Hafner, Casser. Pero el derecho, a pesar de todo, sigue abandonando esas semillas antropológicas. No sé a qué se deba el temor, pero ahora más que nunca, indispensable regresar a esos que sí que son principios, esto es, los principios
los principios. Cuando este profesor hable del ser humano o hable del hombre, estoy vinculando a todas las criaturas humanas. Porque es que nos toca hilar tan delgado en estos ejercicios de auditorio que puede llegarse, y me ha ocurrido, a que cuando se adjetiva la posición del profesor, sí se dieron cuenta lo machista que es. Nunca habló de las mujeres, siempre dijo el hombre, el ser humano, ellos, mis queridas damas, es para que sepamos que en ningún momento